Sí, rapidito, para terminar. Ya, partimos hoy día con lo que es finiquitos. El finiquito, recuerden ustedes lo que en algún momento creo que vimos que el finiquito es aquel documento, por lo menos en materia laboral, que da cuenta del término de la relación laboral y cuáles son los conceptos que se deben pagar al trabajador. Ahora, el finiquito también se puede ver en otras materias, en materia civil, en materia laboral, y que viene a dar cuenta también de el término de algo, el término de, por ejemplo, una sociedad, del término de una obligación. ¿Ya? Y lo que hace el finiquito en definitiva es señalar que se terminó esta relación, que se terminó esta sociedad y que las partes están en igualdad de condiciones o quedan en igualdad de condiciones respecto de de las obligaciones y de los derechos. Y que, en definitiva, también se ha llegado a un acuerdo que nada se deben, y eso siempre se refleja y debe quedar establecido en el finiquito, que nada se deben, ¿ok? Y que por lo tanto, esto también es el fundamento para evitar acciones legales futuras. Este finiquito debe ser firmado ante notario por el trabajador, pues este es quien acepta estar de acuerdo con los montos y características ahí descritas. Bueno, aquí se está tratando el finiquito laboral que ya les había comentado, pone énfasis en que la relación laboral ha concluido, perdón, que la relación laboral ha concluido y que este trabajador va a recibir ciertos montos por parte del empleador. Si el trabajador está de acuerdo con este finiquito, lo firmará y recibirá el cheque o el documento que corresponda. Si no está de acuerdo, también puede firmarlo, pero estampando lo que vimos en su momento, que es la reserva de derechos. La firma del empleador no es necesaria ante notario. ¿Y por qué no es necesaria? La firma del empleador es necesaria, pero no ante el notario. ¿Cuándo es necesaria? Obviamente, al momento de acordar con el trabajador este finiquito. No es necesario que el empleador firme ante el notario. Aquí lo que importa es que el trabajador firme ante notario para que éste, actuando como ministro de fe, perdón, para que éste, actuando como ministro de fe, dé cuenta que el trabajador está de acuerdo con lo señalado en el finiquito y que entonces el trabajador eh, y que el trabajador está de acuerdo con lo que en ese finiquito se señala. María, Profesor, sí, como acotación, si está con mucha alergia o complicado, si quiere lo apoyamos en la lectura y usted va retomando las definiciones o lo extra. Así lo hacíamos antiguamente con la otra profesora cuando se cansaba de tanto leer. Se entiende que está todo el día trabajando, hablando, y leer más encima estas 2 horas igual cansa. Eso nomás. Así que lo ok, podemos apoyar en eso en la lectura. ok, gracias María. Si quieren, yo leo, como siempre, compañero. ¡Achí! Ay, también estoy con alergia, disculpa. Ya, Ah, Ya, entonces no hables tú, pues, Felipe. ya. ¿Les leo o no? ¿Quieren que les no, lea, chicas? Sí, como ¿Ya, apoyo al profesora? profe, para que te aclare un poco la Pero tiene que garganta. decir, Lo vemos ahí que está, no sé, ¿acaso vamos a tener licenciatura o funeral? no, Ya, funeral todavía no, Felipe. Falta. Tengo muchas Ah, cosas que hacer aún. te escuchamos, compañero. ¿Empiezo o no? Ya, bueno, Felipe, ya. Ya. Bueno, el contrato de arriendo. Vamos a pasar ahora al contrato de arriendo, el punto 6.
El contrato de arriendo es un contrato donde una persona, arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso del inmueble a otra, el arrendatario, una vez que las partes firman un contrato de arrendamiento. Usualmente, ellos están legalmente obligados a los términos del mismo, siempre que esos términos no vayan en contra de la ley sobre el arrendador y el arrendatario. Es importante que el contrato se haga por escrito y ante notario, para que quede constatado el nombre, RUT y domicilio de ambas partes contratantes y tengan validez legal ante cualquier juicio por morosidad o daños de la vivienda. Además, si es dueño de un inmueble, debe tener como prioridad resguardar su propiedad antes de arrendarla. Con una firma de contrato ante notario, tendrás un soporte legal en caso de infracciones o conflictos que requieran solución a través de mediaciones jurídicas. Es aconsejable pedir una garantía de arriendo, que usualmente corresponde a un mes de pago, para financiar arreglos por posibles deterioros y daños que se produzcan en la propiedad. Recuerda que el contrato de arriendo ante notario también está avalado por las leyes chilenas. Gracias, Felipe. Bueno, nosotros habíamos hablado ya del contrato de arriendo. ¿Y qué es lo importante de acá? Recuerden que para que tenga una mayor fuerza el contrato, lo mejor es firmarlo ante notario. ¿Ok? Y esto, evidentemente, por lo que también nosotros habíamos visto en caso de llegar a un juicio, yo no tengo, en definitiva, que estar llamando a reconocer firma, por ejemplo, al arrendatario, al arrendador, si es que este contrato de arriendo ha sido firmado ante notario, a lo menos que las firmas hayan estado autorizadas ante notario, porque con eso yo me evito entonces esta acción prejudicial de llamar a reconocer firma. Aquí entro inmediatamente a lo que es, a lo que es el juicio de arriendo. Bien, Y otro Ta- punto importante, profesor, sí, que el contrato que acá ya no aparece, que el contrato, el mejor contrato que uno puede hacer, según lo explicado por usted en clases anteriores, es el contrato que uno le puede pedir que se lo haga un abogado, porque el que tiene la notaría es un contrato tipo, en el así cual es, uno no va a poder colocar tantas cláusulas como en el otro contrato. así es, así efectivamente, eso ya también lo habíamos conversado. Em, Bueno, en caso de morosidad, de daños a la vivienda, nosotros tenemos esta posibilidad de entrar en juicio, pero en cuanto a daños a la vivienda, recuerden que está el mes de garantía, que ese mes de garantía no es para pagar el canon de arriendo, sino que es para ser utilizado una vez termine el contrato y solo en el evento que la vivienda hubiese sufrido algún tipo de daños, aplicar entonces esta garantía, ¿ya? Si no existen daños, si es que la propiedad se entregó pintada, sin ningún tipo de daños, entonces, ese mes de garantía se debe, o bueno, hoy día no es un mes, sino que hoy día son 3, 4 meses de garantía, ese se debe devolver al arrendatario. Felipe, Bueno, ¿qué pasaría, profesor, si ya yo arriendo una propiedad y cobro el canon de arriendo es de 600.000 pesos, un ejemplo, y el mes de garantía son 600.000 pesos más por el mes que se pide? Y si el daño que se le hizo a la casa sobrepasa los 600.000 pesos que corresponden al mes de garantía, ¿qué hago yo ahí? tendría que demandar por la parte insoluta. Me voy por la parte insoluta en la parte legal. Así es. Ya. Por eso es que hoy día, por lo menos acá en Santiago, están cobrando entre 3, o solicitando, no cobrando, sino que solicitando entre 3 a 4 meses de garantía
evitar cualquier tipo de daño y cubrir en su caso los daños. No sé cómo es en otras partes, en otras regiones, ¿ya? Pero por lo menos acá están entre 3 y 4 meses de garantía. Acá Acá en piden como el doble de la renta. 2 meses entonces. Claro, el doble de la renta y antecedentes y el DICOM y todo eso. Y bueno, y hasta piden un aval. Sí, el aval lo piden generalmente también. Sí. incluso piden las Ah, cotizaciones, liquidación, eh, todo eso. contrato de Claro, trabajo, claro, para ver todo eso, lo- el la tema parte de como... pedir las cotizaciones es para ver cuál es la solvencia de la persona, si es Sí, que tiene como para pagar el canon de arriendo. sí. Pero Por lo antes no menos se pedía. No, antes no se pedía, hoy día sí. Claro, acá en por todo Quinta se lo que pide pasaba. como, en Quinta se pide como garantía un chancho, una vaca, un Ya. fardo para los animales. Profe, ¿qué sucede si la garantía la tiene el corredor? Igual sirve igual tiene que pintar el departamento. Y si dejan gasto común, luz y agua, ¿qué pasa con eso? Eso se cobra en el juicio. Ah, no se paga con el mes de garantía. No, en vez de garantía, solamente para los posibles daños que sufre la La vivienda. propiedad. No es para pagar Ya. el canon ni los gastos o consumos básicos o gastos comunes. Ah, ya. Ok. Jennifer había Profe, levantado la mano. pero si se cobra en juicio, se tiene que ser un juicio ejecutivo y tienen que iniciar con la demanda por los cobros. No es un juicio ejecutivo, es un juicio de arriendo. El juicio de arriendo de la ley ¿Civil? 18.101, juicio civil. O puede ser el juicio monitorio de ley de arriendo, pero no es un juicio ejecutivo porque el juicio ejecutivo está encaminado a otro tipo de obligaciones, que son obligaciones derivadas de algún documento mercantil o de, Empresa. no, si las empresas igual pueden ser demandadas por arriendo, ¿ya? Ah, ya. Acá los montos del canon de arriendo y de los gastos es un tema netamente de arriendo, por lo tanto tenemos que iniciar la gestión de la demanda de arriendo. El juicio ejecutivo es, como su nombre lo indica, por obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Ese es el fin del juicio ejecutivo, de obligar al deudor a dar, hacer o no hacer lo que se acordó. Felipe, Bueno, era la misma pregunta que le iba a hacer yo con respecto a eso. Eh, y lo otro, que, bueno, como se dice, cuando no hay, cuando dejan las boletas así con un alto valor, eso ya va a una demanda aparte de lo que es el arriendo. A nosotros nos ha tocado muchas veces arrendar propiedad y dejan cuenta de luz y todo eso, eso no se cobra con el mes de garantía. no, No, se no, metió a un lo que juicio porque el mes de garantía, o sea, si me dejan 1 millón y yo le cobré 600.000 de arriendo, obviamente que ellos no van a pagar la otra parte y si me dejan daño, no va a alcanzar para nada. Entonces se lleva a un juicio, cosa que ellos hasta puedan repactar, que es una cosa sumamente engorrosa, tanto en agua, los servicios de agua, luz y ese tipo de cosas. Y, y cuando uno arrienda también parcela y dejan debiendo lo que son el consumo de agua para el regadío, también se lleva una demanda por eso. O sea, en claro, todo ese tipo de cosas no hay que considerar. La garantía es solamente para los daños que se produzcan en el bien inmueble. así es. Como les estaba comentando, no es para pagar ni el canon de arriendo ni los gastos que son gastos comunes o también consumos básicos. Bien, que Profe, hay que hacer la diferencia. una consulta para Sí, hacer la demanda tendría que ser o sea, de dos cosas diferentes, o en una sola demanda se mete no sé, pues si me dejaron la propiedad patas para arriba, rota, qué sé yo, y aparte me dejaron luz y agua, todo eso, incluido en una sola demanda, sí, o hago una demanda de una cosa y después tengo que hacer la demanda de la otra. no, puede demandar ambos ítems en una sola demanda. Ah, ok, ya.
Continúo leyendo. Sí, por favor. Ya. Punto 7. Acredita su identidad un extranjero. De acuerdo al artículo 405 del COD, los extranjeros o chilenos radicados en el extranjero podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el documento de identificación con que se le permitió su ingreso al país. Claro, acá, para actuar en notaría, para firmar un documento ante notario, legalmente, y lo que señala la ley es que debe mostrar el documento identificatorio o este documento que haga posible identificar a la persona. La regla general es la cédula de identidad nacional, ¿cierto? El carné que todos tenemos nosotros. Pero si un extranjero viene de turista, ¿bien? No tiene cédula chilena, por lo tanto, en estricto rigor, no podría firmar algún tipo de documento acá. De ahí entonces está que, de acuerdo al artículo 405 del COD, el extranjero puede firmar algún documento en notaría con el pasaporte, ¿bien? O con el documento también, mostrando el documento o exhibiendo el documento con el que se le permitió ingresar al país. Y esto también es importante porque el extranjero o la persona extranjera puede también firmar contratos de trabajo con el pasaporte y eso es total y absolutamente legal. Ahora, evidentemente, la persona extranjera que firma un contrato de trabajo debe estar autorizado previamente para poder trabajar. No es que, por ejemplo, yo extranjero entro al país y me pongo a trabajar inmediatamente. No es así. ¿Ya? Sobre todo si yo ingreso al país con visa de turista. En ese caso, yo tengo que solicitar permiso al ministerio y en este caso a migraciones para poder realizar alguna actividad económica o remuneratoria dentro del país. Y en ese caso también debo pagar el impuesto que corresponde, que establece la ley, y se me otorga el permiso para realizar alguna actividad económica o remuneratoria por el plazo que el propio servicio establece. Jennifer. Profe, hablando de los extranjeros que trabajan, ¿cómo sería el papeleo que ellos tienen que hacer para poder trabajar en Chile? Y también, por ejemplo, una vez escuché que la persona que trabajaba o el empleador de él se quedaba como a cargo de él, tenía que pagarle las cotizaciones y varias cosas. Como yo le dije, pues, si hay una persona, si un extranjero ingresa al país y quiere trabajar acá, tiene que pedir permiso, dependiendo del tipo de visa, pide la autorización para trabajar y con posterioridad puede iniciar también la solicitud de residencia, la primera residencia temporal ante el servicio. Ahora, el empleador no se queda a cargo del trabajador, lo que pasa es que el empleador debe cumplir con todas las obligaciones que establece la ley también, como para cualquier otro trabajador, es decir, debe pagar cotizaciones, AFP, salud, AFC, el seguro laboral, etcétera. ¿Ya? La ley establece, en el caso, sí, de los extranjeros técnicos y profesionales, que ellos tienen la posibilidad de no cotizar en Chile y seguir cotizando en el país del cual provienen, pero siempre y cuando en el país del cual provienen el sistema de seguridad social que tiene ese país tenga o cumpla a lo menos con lo que establece el sistema de seguridad social en Chile, es decir, pensiones de vejez, salud, el SIS, etcétera. Bien, en ese caso, si ese país cumple con eso, la persona extranjera puede cotizar en su país. De lo contrario, tiene que cotizar en Chile, lo mismo que los extranjeros que no son técnicos ni profesionales. Profe, disculpe, Sí. o sea, los extranjeros, yo tengo un compañero que es extranjero, es Ujú, colombiano, y él cuando llegó a Chile llegó como turista ujú, y entró a trabajar donde yo trabajo
y bueno, ya 5 años, pero el jefe le hizo un contrato, él está sujeto a contrato. ¿sí? Si él se llega, lo echan, qué sé yo, el jefe tiene que pagarle el avión para que él se pueda retirar e irse a su país. Y le Sí, paga todo y todas esas cosas. esa es una cláusula que hoy día, de acuerdo a la modificación de la ley de migración, ya no es necesario. Ya, Claro, antiguamente sí, bueno, antiguamente sí claro, era, de era, hecho era hace rato, necesario, claro. claro, Ahora, debe pagar el pasaje ya para claro. que el extranjero vuelva, pero no significa en definitiva que la persona extranjera Que se va a vaya, tomar el avión y se vaya, ¿ya? No es así, claro, ¿ya? sí. Eh, Entonces tengo otra pregunta, antes que se me vaya al tintero. sí, Mire, si el extranjero llega aquí como turista, como dice acá, para arrendar, ujú, primero que nada, se le pide la misma exigencia que a un chileno para arrendar. Y sí, dos, si el extranjero se va, ya, arrienda y se va y deja la embarrada y la luz y y se va, ¿cómo se puede hacer en ese caso pedirle las cosas? difícil. Ahí, ahí jodimos, Difícil, ¿cierto? por eso A por ver, eso que la persona extranjera, en cuanto a las garantías, les Se le piden pide más nuestra, garantías. Le piden más claro, garantías. se le pide nuestra exigencia, ¿cierto? Ah, ya. Sí, pero básicamente son las bueno, mismas. Felipe, ya. Lo que pasa con esta, bueno, con la ley de inmigración, muchos dicen, ya llegó él como turista, como esto, pero debemos de pensar también que no muchos de los empleadores cumplen con los requisitos para contratar al trabajador. Ya no se les paga las cotizaciones porque me ha tocado hacer un estudio a mí acá dentro de las comunas rurales. Hay muchos trabajadores que trabajan de sol a sol por un mísero sueldo, ya los empleadores los tratan como esclavos y ellos lo que tienen un beneficio, que, que es por trabajador extranjero, porque tú le das así trabajo, a ellos se les paga un tanto por ciento bajo la ley del Estado. Lo otro, los arriendos que hace la gente, por eso ha subido tanta la tasa de interés por arriendo y se ha pedido tanto documento para el chileno como para el extranjero, porque las casas las ocupan como hacinamiento. Entonces tú puedes ver que te va a pedir un arriendo una persona y al final viven Y ahí 20. sí. Entonces en eso, si te dejan un destrozo, tú no vas a tener a quién reclamarle. O ellos se van a ir y tú vas a tener que asumir todos esos costos. Por eso a veces es muy tentador que tú le arriendas a un extranjero porque tú, el gallo no va a saber a lo mejor, tú va a sonar como malvado. Uno le va a cobrar por una pieza 300.000 pesos con baño compartido. Pero tú sabes que en esa pieza van a vivir cuatro. Y a los cuatro tú no le vas a cobrar a uno, le vas a cobrar a los cuatro los 300.000 pesos. Sería 1.200.000. Entonces, pérdida para el bolsillo, feliz, pero él no se va a preocupar de si están bien, tienen agua potable, si su baño está en buenas condiciones. No, los va a tener como hacinados. Entonces, por eso también tú incurres en un error al tener personas en hacinamiento. También a ti te puede llegar, te puede caer la ley en cuanto a eso, porque uno no está permitido el hacinamiento en Chile, Pero es que muchas ¿ya? veces los dueños no saben que tienen 5 personas en el departamento. No, pero si ellos en saben, eso, en Alicia, eso, ellos saben, o sea, tú tienes que ver solamente en Santiago cómo viven en los CITES, que hay ahora que antiguamente estaban ahí en Quinta Normal, para los que saben, que conocen Santiago, que había muchos CITES que están llenos, pero viven hacinados, los subarriendos. sí, y sí, son pero aquí, subarriendos directamente. aquí hay dos cosas también que ver y de lo que estaba diciendo Felipe. Por ejemplo, yo dentro de mis múltiples actividades que realizo, creo que les comenté también la parte del corretaje. He administrado también propiedades, ¿ya? Y que no se sepa, eso no es así, porque por lo menos cuando yo administré propiedades o he administrado propiedades, cada cierto tiempo, por lo menos una vez al mes, iba al domicilio de los arrendatarios a revisar cómo estaba la propiedad, quiénes estaban viviendo ahí, que es una de las facultades que tiene el arrendador
y que el arrendatario no se puede negar a eso. ¿Ok? Entonces ahí uno se va dando cuenta y va preguntando quiénes están viviendo acá, quiénes viven, uno se va fijando cómo está la propiedad, ¿ya? Y en este caso, obviamente, en una de las propiedades que me tocó administrar, efectivamente vivían 4 personas y después había alrededor de 7 u 8 personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo en ese caso? Que se lo dije a mi cliente arrendador, que teníamos que modificar el contrato de arriendo de 4 a 7 personas y evidentemente también aumentar el canon de arriendo. Y eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Pero todos no lo hacen. No, todos no lo hacen, Alicia, pero es lo que corresponde. Ahora, si usted me dice, claro, Mm. el dueño de la propiedad no se da cuenta, claro, porque no se va a dar cuenta si es que no va a la propiedad, si es que no va a mirar, a ver cómo está la propiedad, etcétera, ¿ya? Pero si esa persona, ese dueño, le encarga a otro, como por ejemplo en mi caso, le encarga a otro Ujú. administrador de propiedades, claro, ahí sí va a saber, ¿ya? Y en ese caso, entonces, como le digo, la solución es aumentar el canon de arriendo exponencialmente por la cantidad de personas que viven ahí. Y respecto de eso también y de lo que había señalado Felipe, ¿ya? No podemos o el arrendador no puede, por ejemplo, cobrar 600.000 pesos por una casa a uno y 600.000 pesos a otro. Esto debe ser eh, equitativo, ¿ya? Y proporcional a la cantidad de personas. No es que yo me voy a hacer rico con una propiedad y que viven 4 personas, a cada una les voy a cobrar 600.000 pesos. No, porque dentro también de la ley de migraciones se indica uno de los artículos que no está permitido la usura en cuanto a los arriendos y que la persona que arriende y cobre en exceso, es decir, desmedidamente el canon de arriendo, va a ser sancionado también legalmente. Por lo tanto, no puede ocurrir eso que una persona cobre cantidades exorbitantes por el solo hecho de ser extranjero. Y ese artículo apareció efectivamente por este hecho que se estaba dando, ¿ya? Que había muchas personas que estaban cobrando excesivamente arriendos a los extranjeros. Felipe, Y con respecto a eso también, bueno, acá en los sectores donde yo visito, mucha gente, y también, o sea, aquí vamos a entrar en la parte como más, un tanto más política, todos hacen vista gorda de todo esto, porque muchos extranjeros que ingresaron por paso inhabilitados, no han ido a extranjería a regularizar su documentación y ellos andan conduciendo vehículos y todo eso a diestra y siniestra por las calles de la ciudad. Incluso en esto del arriendo también, en Santiago hay un sector que ya está denominado como la Caracas Chica, que queda en Estación Central, eran unos edificios hermosos que se veían, pero eso está lleno de migrantes, o sea, uno no tiene nada que ver con los migrantes, sino que el tipo de arriendo que se le da, que a veces en un departamento, y ese departamento se sabe que son sumamente pequeños, pero hay a veces 10 personas en un departamentito que no tiene una sola habitación y tú te imaginarás a dónde duermen, cómo lo hacen para vivir ahí. O sea, y por eso esa cosa está como demasiado desbordada ya en el país, Y que se, y no se ven arrendan la los parte. tremendos departamentos, te diré. Sí, algunos lo que tienen para arrendar, pero los otros, como están en estación central, son unos departamentitos que tienen algunos una habitación sí, pero y lo ya, ocupan para diferentes tipos de cosas. O sea, entonces, ya en la eso ley de no, migración podemos ver que está muy mala la ley de migración para Chile, pero no pésima. vamos a entrar en la parte, o sea, tampoco de que, oh, ya que se vino a vivir acá, no, porque eso ya se llama xenofobia, porque a nosotros nos gustaría si estuviéramos en otro país, que también nos trataran así, sino que se trata más que nada del hacinamiento y de la calidad de vida que tienen ellos para este lugar, y en la parte que dice el profesor de la usura.
eso no todos son competentes, porque aquí este país es muy usurero para algunas cosas. O sea, van a hacer usura aprovechándose de la situación, van a decir, ya, aquí está la mía. Felipe, lo que pasa es que Exactamente. una cosa que, disculpa, es una cosa que ellos también están acostumbrados a vivir así, pues. ¿Cachai? No, Supongamos, viven en una casa, o sea, no tres pisos hacia necesariamente, arriba Alicia, y no viven, necesariamente, Alicia, si tú o sea, lo... yo te lo digo porque yo vivo con un colombiano y viví con un venezolano acá también. Y yo soy chilena, ¿cachai? Entonces, y yo les digo, oye, ustedes están acostumbrados a vivir, o sea, todos juntos, o sea, en una pieza tú con tu señora, en la otra pieza tú con tu señora de tu hijo y así. Y me dice, allá nosotros vivimos toda la familia. Un ejemplo, las casas son de 3 pisos, en un piso vive una, en piso otra y Ya, así. Y cuando llegamos a pero otro país, me dijo, arriendamos y los vamos 5 en un departamento. Y si nos cobran 600, 100 lucas por cabeza. Listo. Y lo que comimos es aparte. Y por eso nos ahorramos, pues, mejor, porque sí, vivimos pero todos. tú mismo No lo como ustedes dijiste, chilenos que, Alicia, claro, no como tú mismo ustedes lo que son chilenos dijiste. y viven una familia en una casa. Nosotros podemos vivir 5 familias en una casa. Y vivimos súper bien y nos llevamos todos bien. Entonces yo quedé Sí, plop. pero tú mismo lo dijiste ahí en un Es como punto. su cultura. Ellos en su país viven una casa de 3 pisos y vive una familia en cada piso. Si tú separas esa casa, viven en casas diferentes. Claro. Entonces, Además, Alicia, no todos son iguales, porque no todos los Ah, no, pues. países viven así. Y, sí. No, bueno, Entonces, por yo sé que ejemplo, Venezuela y Colombia vive así, pero yo no sé de otros países, es que por porque eso le lo que digo, más he practicado con personas extranjeras de ese sistema y ellos me dicen que viven todos juntos. pero usted viven juntos tiene, como familia, a lo mejor en un mismo, en un mismo rango. O sea, yo tengo una especie de edificio, de departamentitos, en el cual mi mamá me dejó el tercer piso, a mi hermano le dejó el segundo y mi mamá vive en el primero. O sea, los tres familias están viviendo en diferentes departamentitos, pero al final Pero son bueno, departamentos separados. Pero lo que no, nos estamos refiriendo acá es que viven así, no en un solo departamento, esa misma familia. O sea, las mismas tres familias que estaban ahí viviendo en Venezuela están claro. viviendo en un solo departamento donde hay una sola habitación. A eso se Ah, refiere con el hacinamiento. así No se ah, es, refiere. claro. así es Pipe, porque, no Se quiero ahorran. interrumpirte, pero como que no estamos yendo de la materia. Sí. No, Volvamos, sí, por eso volvamos, es por que estábamos favor. hablando de la ley de Profe, yo migración. quiero hablar. Volvamos, Habla por favor. Jennifer. Profe, sí, sí. Jennifer, Profe, yo quería hablar acerca de los contratos. Por ejemplo, si nosotros escribimos en el contrato de administración que visitaremos la propiedad, no sé, 2 veces al año y no lo hacemos, por ejemplo, el dueño puede hacer término del contrato por esa cláusula porque sí, no visitamos la propiedad. sí, porque hay incumplimiento de contrato. Recuerde que el contrato es ley para las partes, por lo tanto, todo lo que aparece en el contrato se debe cumplir por ambas partes. Y si no, hay un incumplimiento de contrato y el contrato se puede rescindir o poner término. Eh, Hola, buenas noches, profesores. Hola, Iraida por Iraida. acá. Hola, Iraida. ¿Cómo están? Le quería hacer una consulta. No sé si, bueno, porque estoy un poquito desafada de la clase. En ¿cómo se dice? La prueba que hicimos no tuvimos calificación. Al menos yo no tuve calificación. No sé cómo se va a saber la calificación de esa prueba. ¿Están todos calificados, Iraida? Ah, ya. Sí, ya llegaron. Sí, Ya, sí, porque yo no he vuelto a entrar. Y tenemos sí. otra prueba ahora, ¿verdad? ¿De Así es. qué? ¿Cuál es De, de qué página vamos a tener el examen? de la clase pasada y la de hoy día. Ah, ok. Hoy estamos acá en el Poder General, estaba viendo, ¿no? Empezamos hoy día con finiquitos. No, los finiquitos. Muy bien. Sí. Eso, profesor. Gracias. Ok. Yo tengo una consulta Sí, sobre ¿quién? las garantías. Yo, Francisca, Francisca, cuénteme. sí, sobre las garantías, yo tenía entendido que la garantía era como para cuando el arrendador se va, darle la oportunidad de un mes de estar viviendo mientras busca otra casa, o no tiene nada que ver. No es así, eso es un mito. Ah, ok. Pero entonces cuando él se va, yo tengo que ir a revisar el departamento y después entregarle su garantía. Así es. El mismo Ah, contrato se debe establecer el plazo de revisión y de entrega de garantía. Cuando se entrega un departamento, una casa, lo que sea que se esté arrendando,
obviamente el arrendador debe ir a recibir esa Sí, cosa, ¿ya? Y se debe fijar si, eh, se debe fijar cuál es el está todo bien. estado de la cosa. Y de acuerdo a eso, entonces, es que, por ejemplo, la garantía puede ser un contrato que diga se entregará 15 días después o 30 días después de terminado el contrato. Esto es para revisar también la propiedad más acuciosamente, no solamente la entrega de la cosa, sino que más acuciosamente, y ahí entonces determinar si se debe arreglar o no, o si se debe entregar la garantía porque no hay nada que hacer, o sea, ningún arreglo que hacer. ¿Ya? Pero colocar en el contrato que se coloca, se entrega la garantía en caso de... Ay, Sí, ya. debe estar señalado en el contrato. Y si no está, Yo primera vez que escucho eso, profe. y si no está en el contrato y ya firmamos y todo, Se va a la regla general, a la naturaleza del contrato. Pero lo o mejor, sea, se pone como un anexo. no, no. Espera un momentito que estoy ingresando a Alicia. No, lo que pasa es que hay cláusulas de la naturaleza en los contratos y una de las cláusulas de la naturaleza es que la garantía se debe entregar una vez terminado el contrato si es que en este caso la propiedad no tiene ningún deterioro, y eso es de la naturaleza, ¿ya? Lo ideal es que se establezca en el contrato para también establecer los plazos, porque si no se establecen los plazos, se entiende que la garantía debe ser entregada inmediatamente una vez terminado el contrato. Ah, ok. Por lo tanto, en ese caso Entonces, yo tendría que revisar ese mismo día que estoy recibiendo la propiedad, revisar a fondo la propiedad. Y eso es engorroso. Por eso es que lo ideal es que se establezca en el contrato. Y efectivamente, como señalaba, creo que Alicia, que primera vez que lo había escuchado, eso es porque eh, es una de las cláusulas que debe ingresar el abogado, ¿cierto? Cuando redacta el contrato y que en los contratos base o contratos tipo en general no se encuentra. no, Sí, porque, ya, ¿sabe? Le digo por qué le pregunto, gracias. porque yo estaba, o sea, yo estaba arrendando antes y yo pagué el mes de la garantía. Cuando me fui, ella fue a ver el departamento, todo quedó ok, le entregué la llave y me fui, pues. Entonces ella se quedó con el mes de garantía porque yo no sabía que tenía que devolvérmelo. Entonces ella se hizo Ocurre, parte del pago de ese mes, pues. Entonces, ocurre. No, no. Por eso le no, digo, la garantía, no sabía. y reitero nuevamente, la garantía no es para pagar el canon de arriendo, ni tampoco queda como un mes que yo estoy viviendo gratis ahí. No es para eso. Ah, ya, es que a mí me pasó que yo arrendé un departamento y la muchacha que estaba arrendando, yo cometí el error de no ir a revisarlo cuando me lo entregó. Entonces me tenían la casa toda pintada, o sea, rayada con rocito porque vivían niños. Y tampoco le entregué la garantía, no, pero sí tuvieron como un mes para buscar una casita y irse tranquilo. Es más, hoy día cuando se reciben las propiedades, perdón, cuando se entrega y cuando se recibe la propiedad, se graba un video para mostrar, para tener la referencia de cómo está al momento de iniciar el contrato y cómo queda al terminar el contrato. ¿Y se entrega también un inventario de lo que uno está entregando en la casa También, o el departamento? sí, también. Ya, sí, Pero, profesor, una pregunta, ¿uno puede actuar de buena fe en cuanto a que si la persona ha entregado el arriendo y uno como arrendador, ya, le dice, mientras tú buscas, vive este mes y con la garantía yo me pago, ¿puede actuar de buena fe? Sí, sí, pero no es Sí. o sea, No, no es lo normal, pero se puede hacer. legalmente no corresponde, pero si ellos están de acuerdo, sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora, con el riesgo de que si tiene que hacer reparaciones, se entiende que Va a correr por la cuenta de uno. el mes de garantía es para la reparación, así que ahí tendría que asumir el costo solamente. Sí. Entonces Profe, sigamos con el punto 8, ¿no? profe, no, estoy yo Jennifer, Ah, levantando la la mano hace Jennifer. rato y no sé si hablar con la mano levantada o hablar interrumpiendo ya. Lo otro que iba a decir,
Por ejemplo, si el arriendo empieza en 300.000 pesos y está, no sé, 4 años y sube, no sé, le hacemos el reajuste y sube a 400, después la garantía queda la primera que dio de los 300 o de los 400 por los reajustes. La garantía se da solamente al comienzo, no es año a año. ¿Ya? Ahora, Sí, pero en las caso de partes, que la pida el arrendatario. por eso, a eso iba. Ahora, si las partes están de acuerdo, se pueden aumentar el monto de la garantía, pero deben estar de acuerdo ambas partes y también se debe escriturar ese aumento de garantía. ¿Sí? ¿Se escuchó, no? Porque pasó una moto con mucho ruido, no sé si se escuchó lo que dije. Sí, profe, se escuchó. Ya, Sí, ok, gracias. ya, ya. Transferencia sobre vehículos motorizados. Se efectúa mediante un contrato de compraventa suscrito en notaría. El vendedor debe acreditar su dominio con un certificado de anotaciones vigentes otorgado por el Servicio de Registro Civil y al día. Debe acreditar además estar al día con el pago de los permisos de circulación. Por su parte, el comprador debe tomar conocimiento de dichos certificados y solicitar, además, en la oficina correspondiente, que se le acredite que el vehículo no posee pagos pendientes por partes empadronados. Bien. Ahora, en la transferencia también de vehículos motorizados, de acuerdo a la ley de alimentos, quien está haciendo la referencia, es decir, quien vende el vehículo, también no debe estar en el Registro Nacional de Deudores. De lo contrario, no puede realizar la gestión. Y eso apareció ahora, Aparece ahora con la hace modificación. súper poco. Sí. Así que, evidentemente, una vez que regularice esa situación, puede realizar la transferencia sin ningún problema. Profe, Lo- entonces, ¿cómo era cuando se transfiere un vehículo? Hay que tener el certificado de dominio y certificado de anotación. Certificado de dominio, ahí está, certificado de dominio, acreditar el dominio con un certificado de anotaciones vigentes del vehículo. Además, debe estar al día en el pago de los permisos de circulación y no debe poseer partes. O, en definitiva, los partes deben estar pagados. A eso se refiere esa parte. El poder general. En realidad, el poder o mandato general como tal no debiera tener ese nombre, pues por muy general que sea, nunca habrá de cubrir todas las eventualidades que pudieran presentarse. Sin embargo, se le denomina de esa manera como una forma de entender que sirve para todo, o diríamos para casi todo. En el fondo, es una enunciación pormenorizada de cada una de las facultades que el mandante confiere al mandatario. Un dato importante a considerar es que nunca un mandato debe entenderse que contiene más facultades que las que expresamente se han otorgado. Se otorga por escritura pública. Nosotros también ya habíamos hablado sobre el mandato y el mandato simplemente va a tener las facultades que en este se indican, no va a tener más, salvo los mandatos generales para realizar todo tipo de acciones en favor del mandante, pero se debe indicar también, ¿ok? Si yo señalo un mandato especial en el cual me va a representar la persona en juicio, es solamente para representarme en juicio. Pero si yo doy mandato general para que me representen todo tipo de actos y contratos, ya sea presentes o futuros, y que tenga relación con personas jurídicas, ya sea públicas o privadas, con personas naturales que me representen en juicio. Ahí tenemos un mandato donde las facultades evidentemente son amplias. ¿Bien? Un mandato general con facultades amplias puede tener alrededor de 7 a 10 páginas, dependiendo de los poderes que se le estén dando. En cambio, un mandato especial de representación en juicio solamente una página, ¿ya? Y menos de una página. Bien, entonces, ¿qué es lo importante acá?
que el mandato sea otorgado por escritura pública, que sea otorgado por escritura pública y que en él se determinan cuáles son las facultades del mandatario. María, Profe, por ejemplo, cuando se hace un poder general o un mandato general, usted decía que tenía que tener indicado, ¿cierto?, en qué representación iba a estar, pero tiene que ser específico. ¿Por qué se lo comento? Porque hace como 2 años atrás yo tengo un tío que está en Canadá, cuento corto tenía que recibir una herencia y le mandó un mandato general a mi madre desde Canadá, ¿cierto? Donde indicaba que ella podía hacer todos los movimientos, ¿cierto?, que fueran necesarios en el servicio de puesto interno, tesorería, bancos, ¿cierto?, que en realidad eran instituciones financieras, registro civil, etcétera. Y cuando nosotros entregamos esta documentación al abogado del banco, que era del Banco Estado, de la Plaza de Concepción, nos mandaron a hacer una modificación porque tenía que decir que era Banco de Estado Plaza Concepción. Y ahí me quedó la duda porque yo le dije que eso era un mandato especial, porque si decía general y decía que era los bancos, se asumía que era a todos los bancos o entidades financieras. ¿O me equivoco, profesor? claro, lo que pasa es que el tema de los bancos es un tema especial, ¿ya? Porque ahí cada banco también tiene sus propias características, pide sus propias cláusulas, etcétera, ¿ya? Por lo Ya, tanto, en este caso, estaba bien lo que estaba señalando el abogado del banco respecto de lo que ellos quieren, pero también estaba bien el mandato porque señalaba instituciones financieras o bancos de la plaza o bancos en general, también estaba bien, claro. ¿ya? Como le digo, los bancos piden cláusulas especiales para que quede reflejado que es en ese banco y no en otro. Pero ahí en ese Profe, sentido, ¿cómo saber, profesor, si por ejemplo uno va con un mandato que esto lo había realizado una abogada? La minuta había realizado una abogada Sí, que era de nuestro lado. Entonces nos sí, encontramos con esta traba y tuvimos que esperar como un mes para que se hiciera esta modificación. Solamente que tenía que decir Banco Estado. sí. Por eso le digo, los bancos son especiales en Ya, ese sentido y les gusta que diga Banco Estado, Banco de Chile, etcétera. Son ya, especiales, por favor. ¿ya? Ya. Pero el mandato cuando indica representación a instituciones financieras o ante bancos está bien también. Y que es lo Entonces, lógico. en ese sentido, entonces, el abogado, nosotros debió haberse asesorado con el abogado del banco para Es que que, le hubiese especificado cuál eran los requisitos como para no agilizar el tema. es que no sé si ya habían determinado qué iba a hacer con ese banco o no. Eso es lo que pasa. Sí, porque eran pagos que se hacen a través del Poder Judicial, a través de la Corte Suprema. Entonces, siempre la Corte Suprema hace estos pagos en el Banco Estado. Entonces, a mí me llamó la atención de que no tuvieran esa información, siendo que es algo que se hace de manera habitual en el Poder Judicial. No sé, ahí no podría Pero, decirle pero nada estoy dando porque, como mi sí, acotación, por si acaso se les pasa. porque como le digo, incluso, bueno, los abogados trabajan con el Poder Judicial, pero no somos del Poder Judicial, entonces Sí, también hay los detalles de la Corte Suprema, tampoco ahí uno los conoce todos. ya, ya, pues, gracias. profe, Ok, una consulta. espérame, Alicia. Felipe, Ah, Con respecto a María Fernanda, Felipe, tú te escucho. decías que en el mandato te habían pedido que dijera la plaza, ¿no es cierto? Tenía que decir Banco Estado, de que era la Pero sucursal como de Concepción. diciendo sucursal Concepción, sucursal Chillán y todo eso. Mm. Que lo Era hacen como como especificar mero. mucho todas las instituciones, eso es lo que voy. Como era un Sí, mandato general, me llamó la atención de que tuvieran que especificar mucho cada ítem de lo que se estaba en realidad facultando en ese tema. Fue eso nomás, que me llamó la atención respecto a lo que estamos mirando como mandato general. ¿Se escucha? ¿Sí sí, sí, te escuché. Pero era eso nomás, el Eh, profe ya me dejó como más Profesor, clara. la consulta mía era
el, en cuanto al poder general, ese poder también es el que le dan cuando las personas mayores autorizan a una persona para que cobre su pensión. Mm, O sí, ese es un poder simple. no, ese poder, bueno, si el banco pide que tiene que ser mandato notarial, ese mandato también es, ¿ya? Ya. Ahora, creo que las municipalidades también hacen ese trámite, ¿o no? Sí, los municipales también lo hacen. Claro, ya, pero ahí en las municipalidades creo que es mandato simple, no es Sí. mandato notarial. Alicia, Profe, una consulta, el mandato general o el simple, en lo que uno haga, uno le puede poner, porque supuestamente parece que duran como un año o duran cuando uno terminó de hacer el trámite que estaba enfocado, algo así. Entonces, claro, uno puede dejar estimulado de que, no sé, pues yo ya terminé de hacer, no sé, pues, pedir un mandato para poder sacar una cuenta RUT del banco de tal persona, un ejemplo, o un poder. Y ya terminé de hacer ese trámite, pero él le puede poner ahí, o la notaría le pueden poner de que mínimo, o sea, que siga el mandato otro año más, es por la, no- cualquier, no sé, por es la, not- no sé, cualquier cosa, es la notaría que hagan eso, que el ¿eh? notario ponga eso. ¿Eh? No, eso sería ilegal. Mm, El notario no puede modificar las escrituras o no puede modificar los documentos, salvo que las partes lo soliciten. Pero de mutuo propio, el notario no puede hacer eso. un ejemplo, yo doy un poder a alguien o mandato general y digo, sí, pero yo quiero que el mandato a esta persona le dure 3 años. ¿Tengo que decirlo yo? ¿Y me lo No, pues, deja estimulado? no, debe estar señalado ya en la minuta. Ay, güey, ya, listo. Jennifer, Ya, profe. ok. Es que a veces cuando uno envía a la ejecutiva de la notaría el documento por correo, ellos a veces lo modifican. Por ejemplo, en los contratos no pueden quedar la firma aparte del texto. Entonces ellas como que la acomodan. Y a Sí, lo mejor, pero eso, Jennifer, no tiene nada que ver con modificar el cuerpo del escrito. Ya, pero a lo mejor en este, lo otro simplemente es de presentación del documento, que quede justificado, que efectivamente las firmas no pueden quedar solas, ya, porque en ese sentido y en ese caso pueden ser esas mismas firmas utilizadas en otro documento, sin autorización de los firmantes, entonces no pueden quedar solas, siempre tienen que quedar con un párrafo o a lo menos juntos, ¿ya? Pero eso no implica, vuelvo a repetir, modificar el cuerpo del escrito, sino que lo otro es de forma. ya entonces honestamente lo tenía que hacer uno antes de enviarlo. Así es, así es. Y como le decía Alicia, eso ya debe estar estipulado en la minuta, no cuando llega ante el notario, pero ¿sabe qué yo quiero? No, eso ya debería estar listo. Mm, ya, ok. Guarda de documentos y las cartas de instrucciones. En la actualidad, la gran mayoría de los contratos sobre compraventa de inmuebles cumplen con el trámite de dejar en custodia del notario dinero o documentos como vale vista o cheques, y mediante los cuales el comprador paga el precio de la venta. Estos dineros o valores quedan bajo la custodia del notario con una carta de instrucciones en la cual se señala que el ministro de Fe procederá a entregarlos a su destinatario, el vendedor o quien en su derecho represente, solo una vez que se le acredite que el dominio ha sido inscrito en favor del comprador y que la propiedad se encuentra libre de gravámenes y prohibiciones. La carta de instrucciones debe ser muy bien redactada, pues no corresponde al notario interpretar el alcance que los otorgantes han querido darle. Otra característica es que debe ser suscrita por todas las partes de la escritura. Y esto también nosotros lo hablamos en algún momento, y que es parte de la compraventa de un bien raíz. Bien, tanto el pago al vendedor, como también si este vendedor ha sido asesorado por un corredor de propiedades o por alguien que se hizo cargo
de la compraventa, el pago para este corredor también debe quedar resguardado en la notaría, ¿bien? En el documento que corresponda. Y en esta carta de instrucciones se debe señalar que el pago se realizará solo una vez, o la entrega del documento se realizará solo una vez que se presente el certificado de dominio vigente, donde indique que la propiedad pasó a dominio del comprador y que la propiedad está libre de gravámenes y prohibiciones. Por lo tanto, no solamente se debe presentar el certificado de dominio vigente, sino que también el certificado de gravámenes y prohibiciones. Son dos certificados entonces que se deben presentar en notaría para que a mí, vendedor, me entregue el documento que contiene el precio de la compraventa. Jennifer, Profe, ¿y si el pago se hizo en mano y se hizo antes de vender la propiedad, se devuelve la comisión? ¿Y se cayó la venta? si no hay compraventa, evidentemente no hay pago. Si solamente se llegó a la firma de promesa. Por eso, si no hay compraventa, no hay pago. Y si solamente se llegó a la firma de la promesa, en la promesa se debe establecer la cláusula penal para el caso que cualquiera de las partes no firme el contrato de compraventa. Y que en general es una cantidad de dinero que viene a resarcir, en definitiva, o es una indemnización por los perjuicios causados. ¿Cuáles perjuicios? El no firmar el contrato de compraventa. Bien, entonces, esta promesa debe contener esa cláusula penal para esos casos. Y así evitamos juicios posteriores o algún tipo de reclamo posterior. Profe, otra pregunta. Pero Sí, si la firma de promesa al final la hace la persona que va a vender con el que va a comprar, el corredor en ningún momento sale ahí. Entonces, no van a demandar al corredor. es que tampoco podrían demandar el correo si el corredor es un mediador, un intermediario entre el vendedor y el comprador. En definitiva, es un gestor, nada más. Entonces, poco podrían demandarlo. Pero, profe, uno puede llegar a un acuerdo con la persona de que no pudo comprar que no le cobre eso de la compraventa y todo, y uno puede llegar a un acuerdo. Claro, siempre, Porque, bueno, yo lo siempre, hice. Y no me siempre. cobraron la cuenta. Sí, sí, Mm, siempre se puede hacer, pero eso hay que conversarlo, ¿ya? Y claro. evidentemente ambas partes deben estar de acuerdo. Si no, me van a cobrar igual. Ya. Otros documentos, la declaración jurada de soltería, sin testigos y con testigos. Esta es una declaración que se realiza en notaría y que simplemente viene a señalar que la persona es soltera y que puede ser con testigos o sin testigos. Ah, esa era la pregunta Eh, que la otra vez le hice, ¿te acuerdas? Ajá, Que no Profesor, entendí. la sin testigos vendría siendo la persona mayor de edad, ¿no es cierto? sí, Sobre los 18 y la con testigo es la menor de edad, menor de 18. así es. Sí, porque si yo soy mayor de 18 no necesito testigos para señalar que soy soltero. Ahora, si quiere con testigo también puede. ¿Por qué no? Si no es un impedimento. Pero en general, los mayores de 18 estas declaraciones son sin testigos. Declaración jurada de cesantía, de ingresos. Y estos son documentos que se pueden también tramitar en notaría. Todas son declaraciones juradas, extravío de licencia de conducir, extravío de citación al juzgado, redacción propia, texto libre, expensas, de no donante, de no pertenecer a un partido político, declaración jurada de carro de arrastre,
fe de vida y o declaración jurada de supervivencia, permiso sin goce de sueldo, anulación de contrato, ingreso per cápita, redacción propia, texto libre con dos testigos, declaración jurada para personal de la administración pública. Este es el artículo 54 de la ley 18.884, me parece que. Autorización de trabajo menor de edad. Este es para autorizar. Los padres aquí firman la autorización para que el menor de edad trabaje. Certificado de vigencia del contrato de trabajo, antigüedad laboral. Certificado de vigencia de contrato de trabajo de persona jurídica. Jennifer, Prof, Profe, ¿qué son las declaraciones juradas y para qué sirven? Y es- para declarar algo, por eso es declaración. ¿Ya? Yo declaro algo. Ahora, es y se- jurada porque, y es jurada porque aquí se empeña la palabra. Porque es importante, porque existe un delito que se llama delito de perjurio, que es el delito de mentir. ¿Ya? Cuando se miente en un documento que es firmado ante notario, ahí se comete el delito si es que lo que yo estoy firmando ante notario no es verídico o es mentira. Por eso es declaración jurada, porque lo que yo declaro ante el notario es verdad, ¿ya? Y si no es así, estoy cometiendo el delito de perjurio, profe, ¿sí? tengo dos preguntas. ¿Me puede aclarar qué significa la declaración jurada expensa? Una, y lo otro, algo del arrastre, del carro de arrastre. ¿A qué significan esas dos cosas? ¿A No, qué hecho? ¿A qué ejemplo? el carro de arrastre es el carro que se acopla a un vehículo. Ah, eso es. Ah, ya, Ese, ya. No sabía. ese. Ya. El donante supuestamente cuando uno quiere donar sangre o algo así, o ser donador de No, órgano, algo así. donador de ¿No? órganos, no, ¿Aquí no no? de sangre, de órganos. Ah, ya. ¿Y el expensa? Ya, las expensas, ¿Eh? ¿A qué se las expensas son una cantidad de dinero que el marido le entrega a la mujer para que ésta, y que obligatoriamente, de acuerdo a la ley, le debe entregar a la mujer cuando ésta inicia un juicio en su contra. ¿Bien? Mm, Esto se da en la sociedad conyugal o en el matrimonio cuando la mujer no, o alguno de los cónyuges en definitiva, pero en general es la mujer, no tiene los medios para poder proveerse de un letrado para que defienda sus derechos. Es decir, cuando este cónyuge no puede pagar un abogado. En ese caso, entonces, es que en la misma demanda se solicita expensas para la litis, así se llama, expensas para la litis, y que señala que se le pide al tribunal que éste señale y declare que el cónyuge, el marido, por ejemplo, debe pagar los gastos del juicio en su contra. yo pensé que era cuando cuidaban a los niños y ella no pudo terminar, no sé, por su estudio, o se dedicó siempre a cuidar a sus hijos, entonces se quiso separar y entonces de aquí a que venga la separación, él la tiene que pagarle como una, no sé si pensión, no tengo algo así, por mientras hasta que termine el juicio, o pagarle un dinero porque en ese tiempo ella no se pudo ejercer como No persona, no porque, lo sé. no porque eso vendría después, Alicia, y es la Ah, ya. compensación económica. Pero por Ah, ya, ya. mientras no hay ninguna cantidad de dinero que el tribunal establezca, por mientras que se produce o por mientras que se está viendo el juicio de divorcio. Mm, igual raro. No, está bien, pues, sí, sí, eh, ¿por qué, en definitiva, Es que, ¿sabes por qué lo viéndolo pregunto? objetivamente, por qué cualquiera de los cónyuges, cualquiera, hombre o mujer, tiene que pagarle al otro o tiene que entregarle al otro una cantidad de dinero mientras se está divorciando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ya, es Ahora, raro, ¿por qué lo digo? Porque ¿sí? a mi hermana le pasó, pues, a mi hermana para separarse, por mientras que, bueno, ella no podía porque tenía la bebé pequeña, entonces ella tuvo que dejar de estudiar y todo, entonces no tenía su cuarto medio y todo, entonces, claro.
quedó embarazada, bla, 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 y se separaron. Entonces destinaron de que él, por mientras que hacía el trámite de divorcio, él le iba a estar pagando una manutención, algo así, a él, a ella, aparte de la pensión de la bebé, po. Y le daba plata a ella. Esto pasó hace, bueno, hace Pero años eso, atrás, pero pero pasó. eso, pero eso es pensión de alimentos mayores. Ah, ya. Es otra cosa. Esos son Ah, ya, ya, alimentos ya. mayores. Ya. Yo pensé era porque no podía trabajar. No, son alimentos mayores. Felipe, No, profesor, nada. ya, ok. Jennifer, Profe, esto igual se puede hacer cuando la mujer se está separando y al final queda en tribunal que como compensación la tiene que mantener el marido hasta que se case nuevamente. Y la otra pregunta es, ¿esta declaración jurada de expensa se hace antes de que se casen para que después cuando se estén divorciando no, se active? ninguna de las anteriores. La, se- la- la declaración jurada de expensas simplemente es para señalar, una vez que se inicia el juicio y se ha pedido eso, que se va a dar la expensa o que se ha dado, ¿ya? Y lo otro, que como compensación el cónyuge le pague una pensión hasta que la mujer se case nuevamente, tampoco. La compensación es una suma de dinero que se establece en el mismo procedimiento para compensar el tiempo que cualquiera de los cónyuges estuvo bajo vínculo matrimonial y se dedicó completamente a la familia y a la crianza de los niños y no pudo ejercer una actividad que haya sido remuneratoria, ¿ya? De lo otro que usted está señalando, Jennifer, de pagarle como compensación, no, pero de pagarle una cantidad de dinero o entregarle una cantidad de dinero al cónyuge, y en este caso usted está señalando a la mujer, esa es pensión de alimentos mayores, ¿ya? Que sí se puede dar el caso. ¿Ok? Pero en este caso esta pensión de alimentos mayores es cuando el cónyuge o la mujer no puede proveerse, no puede trabajar, no puede proveerse lo necesario para vivir por avanzada edad, porque tiene algún tipo de discapacidad, etcétera. ¿Ya? Pero no es como compensación hasta que se vuelva a casar u otra cosa, no. Cuando hablamos de compensación, hablamos solamente de una cantidad de dinero que se paga una sola vez o en cuotas, bien, una cantidad de cuotas que se puede establecer y nada más. Lo otro es pensión de alimentos. ¿Y la pensión de alimentos mayores tiene fecha de caducidad o tiene que ser indefinida? Es indefinida por la regla general. No es como la pensión de alimentos menores que es hasta los 21 años de los hijos o del niño, niña o adolescente y hasta los 28 si es que están estudiando. ¿Ya? Hasta ahí se puede extender esa pensión de alimentos menores. Pero en el caso de los alimentos mayores no hay un límite de edad. Porque como le digo, por lo general se da a personas de ya avanzada edad o simplemente que no pueden trabajar. Bien, otros documentos es la renuncia voluntaria, el anexo de contrato de trabajo, anexo de finiquito, poder, mandato general o amplio por escritura pública, mandato específico o especial por escritura pública, mandato judicial, mandato especial de venta de inmuebles, mandato bancario, protocolización, transferencia de vehículos, poder para solicitar placas de vehículos, carta de aceptación de un finiquito de seguros, autorización de menores para conducir, y en este caso es el padre o la madre que autoriza, autorización de uso de domicilio comercial, constitución de empresa en un día, ya sea por tres, dos o un socio, pagaré, suscripción de vehículos de remate o con factura, patrocinio y poder, pagaré universitario, promesa de compraventa de inmueble con instrucciones. Esos son los otros No, documentos entonces que se puede firmar o se puede tramitar ante notaría o en notaría. María, profe, disculpe, profesor.
el Sí, patrocinio y poder va en notaría o puede hacerse directamente judicialmente en tribunal, así como el mandato judicial. se puede hacer en notaría o directamente en el tribunal. Cualquiera de las dos Ah, formas es válida. ya, Ahora, Profe, ¿cuándo es en notaría? Cuando las partes no quieren después ir a ratificar poder en el tribunal. Eso lo hacen en notaría porque en definitiva la ley señala que las firmas deben ser autorizadas por ministro de fe. El notario es un ministro de fe, por lo tanto, después no necesita ir a autorizar o ratificar firmas en el tribunal. ya. profe, ¿Sí? disculpe, ¿usted me puede dar un ejemplo de qué significa empresa de un día, constitución de 3 socios, 2 socios, un socio? A qué vendría eso? ¿A qué es eso? La empresa en un día es la constitución de una empresa en el portal Empresa en un día del Ministerio de Economía. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo puedo constituir ahí distintos tipos de empresas. Puedo constituir EIRL, SPA, empresa de responsabilidad limitada. Las Ya, EIRL se constituyen con un solo socio. Las empresas ya. de responsabilidad limitada se constituyen con dos o más socios. Pueden ser dos socios, tres socios, igual que las SPA. Eso, eso es básicamente. Ah, ya, ya. Ya, Y cuando yo constituyo empresa en un día, simplemente una vez que he redactado el estatuto o la constitución, voy y firmo en notaría esa constitución y queda constituida la empresa. ya. Profe, si se va un socio, yo puedo, ¿qué hago en ese momento? ¿Cómo? Si se me va un socio, no sé, pues limitadas son dos y si me queda uno, tengo que conseguir los socios o la empresa se va a extinguir. Puede conseguir otro socio o deja esa terminada esa empresa, porque no puede tener ¿Eh? menos de dos socios en la empresa de responsabilidad limitada, y puede levantar una EIRL o consigue otro socio. Ah, ya. Se cierra si es que no consigo nada, una cosa así. Se le da término, exactamente. La EIRL es empresa individual de responsabilidad limitada, Así es. por Y eso es con solamente un requiere socio. un socio que es, Sí, po. en definitiva, el socio fundador. Sí. Y estas empresas después de subir al ministerio tienen que igual publicarse en el diario oficial, No, ¿o no? no, eso se hace todo internamente. Se hace Eso, internamente nada más. Esto no es para exactamente. publicación entonces. No, y eso es lo interesante Publicación en el diario oficial. de este tipo de constituciones, porque no necesito publicar en el diario oficial, no necesito inscribir en el registro de comercio del conservador de bienes raíces. A diferencia de la forma clásica y la que siempre ha ¿No? existido y sigue existiendo, que es constituir la empresa firmándola en notaría, porque ahí sí debo publicar el extracto en el diario oficial y después inscribir esa constitución en el registro de comercio del conservador. Acá Acá lo todo único que eso me es interno. indica el ministerio es solamente que ellos hacen todo el trámite que se hacía antes, uno ante notario y todo eso cuenta. Así es. Jennifer, Entonces, estas empresas uno las pueden constituir en un día y las puede eliminar también en un día. Y con esto tenemos la carpeta tributaria, la que nosotros por impuestos internos tenemos que ir haciéndola una vez al mes mensual. Y si no hay ingresos, también había un formulario para llenar. Hay que hacer todos estos pasos y también como lo están haciendo ahora con las 50 transferencias de la cuenta del banco, entonces a todo esto nos van a pedir alguna empresa o tener inicio de actividades. Y esto deberían como saber más que las personas todos lo supiéramos hacer, porque igual es medio complicado. claro, pero la misma página de empresa en un día aparece para, eh, para el inicio de actividades, aparece ahí mismo. Entonces, en esa misma página yo realizo el trámite para el inicio de actividades. Y aparece también para solicitar cuenta bancaria, cuenta empresa y otros trámites más que se pueden hacer.
Profe, Alicia. disculpe. Entonces, la prueba entraría de la página 11 hasta la 20. A ver, veamos. Porfi, que yo soy un poco invertida. Mm, Nosotros. Perdón. Voy a. Me voy al cronograma mejor. Ya. En el cronograma, desde las notificaciones y protocolización, o sea, desde las notificaciones hasta hoy. No, perdón. Es el ¿No? módulo anterior. No, es el módulo anterior. No, no, no. Desde autorización de firma de un instrumento privado hasta hoy. Y Ya. autorización de De, firma, de la 15 hasta la 20. exactamente. Autorización de firma, página 15. Desde ahí a la 20. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces el jueves empezamos con la El, otro capítulo y el martes el- tendríamos la primera prueba, ¿o no? ¿O es las dos clases últimas que nos quedan y la prueba? Son ¿Cómo las es? últimas dos clases. El módulo 4 dura dos clases. ¿Ya? Y con eso terminamos. Profe, ese módulo usted lo puede mandar al WhatsApp ¿Sí? ¿No lo tienen? para descargarlo. Es que a mí me sale más fácil por ahí porque yo llego y Ya, después lo descargo. ya, Si de ahí se puede. se lo envío. No hay problema. Muchas gracias. Y ahí abre la prueba hoy día a las 10 entonces. Así es, efectivamente. ¿Y nos podemos ir? ¿O me puedo ir retirar? Retírese, no hay problema. Profe, una consulta, todo Sí, esto, los documentos, estos de las declaraciones y los mandatos y todo eso, bueno, todos tienen un costo, ¿cierto? Pero todo. uno es más caro que otro o depende de la notaría igual. Uno depende de la notaría y otro depende del trámite que se realice. Todos los trámites tienen costos distintos y todas las notarías también tienen precios distintos. Ahora, Ya. existe, ¿Y todo existe tiene un fecha límite. de caducación? ¿Perdón? ¿Todos estos declaraciones y todo esto tienen una fecha, supongamos ejemplo, un año o hasta que se haga el trámite que necesitamos hacer? ¿Tienen fecha de caducación? No, ninguna tiene fecha de vencimiento. Lo que sí, por regla general, siempre se pide que no sea, y en algunos casos que no sea mayor a 60 días, 90 días. ¿Ya? Por Ya. lo tanto, ese que tiene duración un año, tampoco, eso también es un mito. No hay fecha ¿No? de vigencia del documento. ¿Ya? Que Mm. algunos dicen que no, es que esto dura, eh, que esto dura cierta cantidad de tiempo. No, ¿ya? No es tan Ya. así. En general, por ejemplo, como les decía, el mandato dura mientras se realice la gestión o de acuerdo también al plazo de vigencia que se haya señalado en el mismo documento, ¿ya? Hay otros documentos que se pide que no tengan una vigencia más allá de 30 días, pero eso va a depender de dónde yo voy a entregar el documento, porque ahí dónde voy a entregar el documento me indicará que esto no tenga una vigencia mayor a X días. Mm. En los poderes sale también así, cuando uno hace trámite de banco, AFP, cosas así, de un poder de alguien, dura, bueno, yo lo hice, a mí me duró un año para hacer un trámite. Sí, pero eso porque se lo pidieron que tenía que durar un año. No sé, porque yo primera vez que lo hacía y cuando fui a la notaría, la niña me dijo que este poder duraba un año. Y Eso, por eso le comento, claro, no, entonces yo no, no. no es así, ¿ya? Por ejemplo, para cobrar pensión, esos documentos deben indicar que la vigencia de ese poder dura un año, porque todos los años se tiene que renovar y eso lo pide la institución, por ejemplo, el banco que está pagando la pensión o la FP que está pagando la pensión o quien sea quien paga la pensión, indica, este documento debe indicar que debe tener la vigencia de un año.
Ahí sí, pero en general no tienen vigencia los documentos. Ya, profe, una consulta aparte. ¿A uno lo pueden echar con licencia médica de un trabajo teniendo contrato indefinido? Sí, ¿Te pueden echar con licencia? sí. Yo pensé que no se podía. Ese es un mito también. Bueno, a las que están con maternidad y eso no se pueden echar, creo. No, los que tienen fuero no. Para, No, para, pero, para, para desvincular a una persona que tiene fuero, primero se debe solicitar al tribunal el desafuero. pero si te echan con licencia, una persona normal, te echan con licencia, tienen que pagarte todo, po, Lo que corresponde legalmente, sí, por supuesto. porque te están echando. Porque ¿con qué causal sería? Necesidad de la empresa, Ya, ok. Ya. pues no podría aplicarse otra, porque si está con licencia no se puede aplicar otra, sino que solamente necesidades de la empresa. Profesor, y si fuera por Profe, necesidades de la empresa, tendrían que disponer, por ejemplo, no el cargo, inventar otro cargo, por ejemplo, si ella es necesidad de la empresa, por ejemplo, ella es guardia, seguramente van a contratar a un guardia y necesidades de la empresa tendrían que ponerlo. Disculpe, María, No, no podía entender. no le comprendí bien, se escucha entrecortado. Perdón, profesor, lo que pasa es que la Alicia preguntó sobre necesidades de la empresa. Entonces, si es necesidades de la empresa, por ejemplo, por licencia, ella, por ejemplo, que trabaja, que es guardia de seguridad, y la empresa la despide por necesidades de la empresa, cuando contratan de nuevo a una persona, deberían justificar por qué necesidades de la empresa. Si se entiende que es una empresa que trabaja con seguridad, van a contratar a otra persona para que sea guardia. No sé si me expliqué. Sí, la No necesidad, podrían, por la, ejemplo, ne- la necesidad de la empresa hoy día se tiene que justificar al momento de la desvinculación. No es Ya, solamente eso indicar, es lo que... no es solamente indicar necesidad de la empresa. Y Ah, efectivamente, ya. una vez que se desvincula la persona por necesidad de la empresa, dependiendo del tipo de necesidad, no se podría volver a contratar si es, por ejemplo, que se va a reducir, porque también depende del tipo de necesidad, vuelvo a repetir. Si es, por ejemplo, por reorganización y que se van a eliminar cargos, entonces en ese caso no se puede volver a contratar a otra persona en el mismo cargo. Pero si, por ejemplo, es por bajas en la productividad y no es para eliminar cargos, sino que simplemente porque es baja en la productividad, ahí se podría contratar a otra persona en el mismo cargo, pero siempre el trabajador, en el caso de la necesidad de la empresa, tiene 6 meses para reclamar en tribunales si es que se vuelve a contratar a una persona en el mismo cargo y con el mismo sueldo, o a otras personas en el mismo cargo. sí, Ah, eso ya, lo sabía. profesor. Me quedó clarito. Felipe, Gracias. ok, ok. Felipe, bueno, Ali, es que está escribiendo por el chat. ya. Alicia, tú estabas pidiendo el módulo 4, ya está. Yo te lo subí ahí al módulo, al WhatsApp del grupo, para que Ya, lo puedas. compañero. Ya, ahí está el de libros notariales. Ya Listo. está Muchas listo. gracias, alcalde. De nada, señorita jefa de gabinete. Ah, ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Mm, Pregunte, Ella le pregunte, está dando pregunte. razón a los críticos. Ya. Está mal. Claro. mm, Jennifer, no, Jennifer se fue. ¿está ahí? No, si está ahí conectada. No, profe, que se escucha el celular. Ah, ya. Hay un micrófono abierto. Sí, Francisca, tiene el micrófono abierto. ¿Quiere consultar algo? profe, yo, una consulta. Cuando uno Alicia, hace un contrato de arrendo, cuando uno hace un contrato de arrendo, ¿cuántas cláusulas yo puedo poner las que yo quiera? ¿O hay un límite? todas las que usted quiera, Obvio siempre y que la cuando no foto- sean ilegales. ya, obvio que lo tiene que hacer un abogado y que me puede decir esto se puede, esto no, algo así, ¿cierto? Exactamente, pero Y si, no pueden ser ilegales. ¿Cómo, perdón? y si la otra parte también me acepta el contrato. Claro, por supuesto.
Ya. por supuesto, pero se pueden agregar todas las cláusulas que tengan relación con el contrato y que no sean ilegales. Profe, y si yo arriendo un departamento amoblado, tengo que ponerle en el contrato de arriendo detallado todo, una cama, una tele, no Todo. sé, una cama de dos plazas, todas esas cosas así, detallado Sí, así con pera y manzana. sí, Ya. efectivamente. En el inventario se debe agregar todo, todo, todo. Mm. Una puerta con chapa, otra puerta con aldaba, otra puerta perdón, de madera de, no sé, abedul, con chapa de fierro forjado, etcétera. Se debe detallar todo. Y ese contrato, bueno, son tres, ¿cierto? Una para mí, una para la persona y una que ya notaría, o se archiva, o no. Si es por escritura Mm, pública, claro. ¿sí? Si no es por escritura pública, solamente copia para usted y para el arrendatario. Ah, ya. Lo puedo decirle al abogado que me lo haga por escritura pública. Sí. Ok, ya. Ahora, recuerde Profesor, que cuando es por escritura pública, se inscribe después en el conservador de bienes raíces. Eso tengo que hacerlo yo. O el abogado que le encargó el trámite. Profe, y el arriendo así, o sea, hacer un contrato así, arriendo simple, como dice yo y la otra persona, ¿Mm? al hacerlo por escritura pública, ¿tiene el costo más o menos igual? No, pues mucho más alto la escritura pública que simplemente la Ah, autorización ya, de firma. ya, ok, ya. Felipe, con respecto ahora, estaba mirando esto de los libros que se llevan en notaría, un poco. Vamos a hacer como la lectura el día jueves y el día martes vamos a hacer un repaso de lo mismo porque son dos hojas. Mm, así es. Es súper poco. Es ¿y ahí súper poco. O sea terminaríamos, que, profe? o sea que el día jueves vamos a seguir súper temprano. Y ahí terminamos, exactamente. Profe, ¿la prueba va a ser igual el martes o el jueves? Martes, pues sí, terminamos el día martes. Terminamos temprano, hacemos el cocaví y todo eso, po. Hay que la cooperación y todo. Sí, pues ahí hay que hacer la fiesta de graduación, Convivencia, la convivencia. claro. No, puede ser la fiesta de graduación, tiene que ser cuando estén los títulos y las notas, todo. Ah, verdad, verdad, cuando estén los títulos. Entonces hacemos la previa, pues, Felipe. Sí, pues antes de por la despedida del curso, porque ahí ya no vamos a ver Ya, más al profe, porque no creo que él nos vaya a titular. No, no creo. pero igual podemos